quiero hablarles en esta mañana sobre todo está en Jesús. Digo, todo está en Jesús. Y voy a aclarar que este ministerio es un ministerio que cree en la Trinidad. Creemos absolutamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como el Dios Trino o como la Divina Trinidad. Ese es nuestro credo. Sin embargo, estamos convencidos que en el caso de la salvación, el pacto, las promesas y todo lo que tiene que ver con la raza humana está o recae en Jesús, porque solamente se nos dio ese nombre para que en ese nombre usted y yo seamos salvos. No podemos ser salvos en el nombre del Espíritu Santo. No podemos ser salvos en el nombre del Padre. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Jesús es el comienzo, pero Jesús es el final. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Si no entendemos esta gran verdad, vamos a seguir enfrascados o entrampados en las posiciones religiosas y confusiones religiosas de la Trinidad. Porque nunca usted y yo podremos explicar el misterio de la Trinidad. Son tres, pero son uno. Si nosotros nos casamos y pasamos 50 años casados y podemos ser una sola carne, pero no una sola persona. Si usted sigue teniendo diferencias con su esposa o su esposo después de 40 años de casado, ¿cómo usted o yo nos vamos a poner a tratar de explicar la Trinidad? Tres en uno. Jamás lo haremos. Funcionan perfectamente, sin molestarse, sin estorbarse, sin pelear por quién se sienta o no se sienta, por qué le corresponde o qué no le corresponde. Ninguno se queja porque le pasaron por encima en su autoridad. Es una Trinidad perfecta. Entonces, no tratemos de entender la Trinidad porque no lo vamos a lograr. Tratemos de asumir la Biblia por su justo valor. A mí se me entregó un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla, en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Aún en el infierno, los demonios tienen que arrodillarse frente a Jesús. Esas son realidades que su Biblia le dice, no yo, su Biblia lo dice. Yo no debo esforzarme tanto por tratar de explicarle a la gente que todo el plan de salvación del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, está en Jesús, como el centro o el epicentro de la salvación para la raza humana. Y que todo lo que estamos viviendo en la tierra debemos entender que se resume a Jesús, reconociendo al Padre y reconociendo al Espíritu Santo. Nadie ha visto al Padre y nadie ha visto al Espíritu Santo. Pero hubo un tiempo en que Jesús se mostró en carne a toda la raza humana. Y aún más, todas las visiones, todos los sueños que tiene el hombre o el ser humano con respecto a Dios es en la persona de Jesús. Nadie jamás va a decir yo vi al Padre. No. Lo único que sabemos del Padre es que cuando habla con voz de trueno y como estruendo de muchas aguas. Lo único que sabemos del Espíritu Santo a ciencia cierta es que descendió del cielo en forma corporal como de paloma. No es una paloma, ese día descendió así, pero no es eso.
Sabemos que en una ocasión se manifiesta Elías de varias maneras: en un terremoto, en una fuerza que partía rocas, y en un silbido apacible. Pero nadie ha visto al Espíritu Santo en sus formas naturales. No sabemos cuál es su forma natural. Ahora, si vamos a la Biblia, sabemos que el Padre y el Hijo, y no sé si el Espíritu Santo, porque no se refiere, solamente dice el Padre: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero recuerden que el mismo Génesis decía que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que no hay una explicación lógica para esto. Y quiero decirle todo esto porque la gente trata de ver cómo entender la Trinidad. No trate de entender la Trinidad. Reciba a Jesús por su justo valor. Todo está en Jesús. Para usted y para mí, todo está en Jesús. A quien yo debo imitar, conocer, seguir, es a mi Señor Jesús. Reconociendo que el Padre se glorifica en el Hijo y el Espíritu Santo no anda buscando gloria. Empecemos a leer la Biblia. Mi Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 1, 3 y 4. Dice el verso 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo primero que quiero resaltar de este primer verso es que dice que el Verbo era en el principio. O sea, ya estaba en el principio. Y el Verbo era con Dios, refiriéndose a Dios como el Padre creador de todo el universo, pero refiriéndose al Verbo como alguien que era con Dios, o que existía con Dios. Y reconoce el verso 1 que el Verbo también era Dios. El Verbo no es igual a Dios en el sentido explícito de la palabra, pero el Verbo es Dios también. Y el Verbo existe o coexiste con Dios. Cuando me refiero a Dios, me refiero al Padre creador. Esto es un mensaje muy importante para que usted pueda hilar, pueda tejer sus posiciones de convicción clara con respecto a Jesús. Que usted no siga divagando entre la confusión religiosa, sino que usted entienda que si hay alguna persona con que usted va a querer relacionarse, es con Jesús, en el sentido del aprendizaje y la imitación. Y que si alguien usted va a tener como un compañero de camino, va a ser el Espíritu Santo. Pero cuando usted vaya a orar, no puede pedirle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es su compañero de travesías. Debe pedirle al Padre. Y la llave para poder acceder al Padre es el Hijo, Jesús. Porque nadie va al Padre sino por medio del Hijo. Si usted quiere atacar mi posición, bueno, trate de ir al cielo sin Jesús. No va a poder, porque Él es la puerta, Él es el camino, Él es la llave. Nadie va al Padre sino por Él. Ahora es importante que sigamos leyendo el verso 3. Todas las cosas, no algunas, no. Todas las cosas fueron hechas por Jesús. Y aquí es donde empieza la doctrina que usted conoce a desmoronarse. Aquí, cuando usted lee estos versos, muchos prefieren saltarlo que pararse allí y decirle: Espíritu Santo, enséñame. Porque si yo no soy capaz de entender el alcance de Jesús, voy a minimizar su sacrificio.
Y Jesús, mi Señor, no murió en vano. Todo lo que usted tiene y todo lo que usted puede ser en Cristo es en Cristo, porque sin Cristo usted y yo no fuésemos nadie, fuésemos mortales comunes. Pero al Jesús venir y morir en la cruz, nos hizo hermanos de Él. Ahora todo cambia. Cuando Satanás se mete con un ser humano, se mete con un ser humano. Pero cuando Satanás se mete con un creyente, se mete con un hermano de Jesús. Según mi Biblia, Jesús es el primogénito, es decir, el hermano mayor, el fortachón. Jesús nos llama a nosotros pequeñitos. Y Jesús dice: ay del que se meta con uno de mis pequeñitos. En estos días estaba en una reunión y quería resaltar lo importante de la negociación. Mire la diferencia. Cuando yo tenía como 7 años, estudiaba aquí en Valencia y había un gigante. Yo no sé qué le dieron, qué tetero le dieron a ese muchacho. Tenía la misma edad de nosotros, 7 años. Maximiliano, italiano. Era gordo, pero era un mamarro de gordo. Maximiliano comía como el tamaño que tenía. Así que Maximiliano se dedicó a saquearnos las loncheras a todos. Cuando daban el recreo y nos poníamos todos en una zona que nos correspondía, Maximiliano se nos paraba uno por uno enfrente y nos obligaba a abrir la lonchera o a mostrarle lo que habíamos traído para comer. Era normal que Maximiliano le metiera un mordisco a la arepa de por lo menos 10, solamente para probarla. Si había algo interesante en las loncheras que le llamara más la atención, ese día tú no desayunabas. Muchas veces, después de morder la arepa y no gustarle, la tiraban en la basura. O sea que ya no eran ganas de comer, era tiranía. Alguna vez a alguno se le paró, pero fue terrible. Nos empujaba y nos pasaba coleto por. Así que el asunto era que el gobierno de Maximiliano era de opresión terrible. Niñas, niños, nadie se salvaba. Y había un muchacho que un día me dijo: Bertucci, tenemos que hacer algo, chamo. Oye, porque este gordo nos tiene verde a todos, no podemos seguir así. Se le ocurrió la idea que nos juntáramos todos los varones. Cuando viniera Maximiliano, nos les tiráramos encima y lo sometiéramos entre todos. Yo le dije: bueno, dale. Pero no me parecía buena la idea. De manera que yo esperé que los primeros 7 se abalanzaran sobre Maximiliano. Me quedé 2 pasos atrás. Digo: bueno, cuando lo vea sometido en el piso, yo me monto encima. Termino de hacer fuerza. Pero así como iban llegando a Maximiliano, salían volando. Maximiliano no solamente era grande, gordo, sino tenía fuerza y tiraba golpes como una máquina y patadas. Así que
Nada, los 7 volaron por todos lados y ninguno después quiso seguir. Después de eso, me dijo: chamo, pero tú no te metiste. Y tú eres gafo. Después que yo vi los 7 volando, me voy a meter yo, ¿para qué? Para que yo sepa, para ser el octavo. No, chicos, esa no es la forma. Ya habíamos agotado, habíamos denunciado en dirección, pero no teníamos la información. Es que el papá de Maximiliano era dueño del colegio. Así que la señorita María José, que era la directora, jamás iba a atentar contra el dueño que pagaba sus sueldos, etcétera. Estamos fritos. Un día Maximiliano llegó con una mano aquí, marcada, completa. Su papá le había dado con todo. Ya entendí ese día por qué ese muchacho era así. Todos estábamos asombrados de la mano enterita, así, con la cara. La maestra le dijo: Maximiliano, pero ¿por qué te pegaron así? Porque le metí la mano en unas papitas que mi papá tenía. Chanfle, esto es duro. Así que era un muchacho frío, violento. Pudimos haber seguido en ese sufrimiento. Apenas estamos en 4º grado, faltaba 5º y 6º. Si aguantábamos hasta 6º grado, algunos moriríamos de inanición. Pero ese día el gordo se fue y se sentó. No estaba tan violento. Ese día nos dejó comer en paz. Y a mí se me ocurrió la idea de acercarme a ese gordo. A mí me dan una arepa y un real. La arepa compraba un refresco y con eso desayunaba. Fui a la cantina, me compré mi refresco y me fui con mi arepa y me senté al lado de Maximiliano. Cuando me senté, el gordo me miró así y me dijo: ¿qué haces tú aquí? No, chamo, ¿puedo sentarme aquí un rato? ¿Y aquí un pedacito de arepa? ¿De qué? No recuerdo de qué era, pero en fin, le di un pedazo. ¿Quieres refresco? Sí, pero me lo tomo todo. Ah, bueno, chamo, toma, tranquilo, tómatelo. Y me acuerdo que le dije: chamo, eso debe haber dolido ese golpe. Y voy a aprovechar para decirte algo. Aquí no podemos ser así. Aquí no podemos estar todo el tiempo peleándonos. Y la violencia no es buena, le dije. Es que a mí a veces no me dan desayuno porque mi papá me castiga. Entonces vamos a hacer una cosa, pues. Todos los días yo me encargo. Todos los días. Pero no a todos, le dije. Uno te va a dar la lonchera. Uno. Tú vas a revisar las loncheras, no vas a morder las arepas, no las vas a tirar en la basura, no vas a patear a las niñas y a los niños, sino que el que te guste la lonchera, bueno, ahí está. Y nosotros vamos a compartir nuestro desayuno con el que perdió la lonchera contigo. Y el gordo me dijo: yo no voy a hacer eso porque se van a burlar de mí. Yo: no, que tú no vas a hacer nada, eso lo voy a hacer yo. Y el gordo me dijo: dale pues. Me acuerdo que fui corriendo, estaban todos en el salón. Le dije: epa, muchacho, acabo de hacer un trato con el gordo, con Maximiliano, y les he hecho el cuento.
Los muchachitos emocionados. Nunca más pasamos cuarto, quinto y sexto grado. Jamás el gordo nos volvió a comer la arepa. Jamás el gordo nos volvió. Y finalmente, ¿sabe lo que hacía el gordo? Se sentó con nosotros a comer, cosa que nunca hacía. Le voy a decir algo. Siempre hay una forma de Dios y hay una forma del hombre. Nunca nadie me diga que el hombre puede más que Dios. Nunca. Y digo esto primero porque lo tengo en el corazón desde anoche, ese cuento. Y segundo porque yo creo en que podemos lograr más negociando y acordando que peleando, porque no hay fuerzas para pelear. Quería decirle eso. Lo tenía tan atorado que tenía que sacarlo. Todas las cosas, dice mi Biblia, por Él fueron hechas. Y sin Él, me gusta esto que viene, y sin Él, nada. Diga conmigo, sin Él, nada. Diga, sin Él, nada. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, iglesia, sin Jesús, ninguno existiríamos hoy. Toda la raza humana le debe la vida a Jesús, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando todo fue hecho, en Él estaba la vida. Cuando todo fue hecho, la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, todo está en Jesús. Absolutamente todo está en Jesús. Quien no comprende eso seguirá patinando sobre el hielo, seguirá resbalándose en lo mojado y seguirá buscando explicaciones complejas que no deben buscarse, sino asumir en blanco y negro esto que no tiene matices. Todo está en Jesús. Todo lo que se ve fue hecho por Él. Todo lo que se hizo por Él está basado en Él. Él mismo se plantea en la creación como la vida, y Él mismo se plantea en la creación como la luz de los hombres. Jesús no es una religión, como lo he dicho montones de veces. Jesús es mi única manera de acceder a la vida eterna. Jesús es la única forma de conocer al Padre y al Espíritu Santo. Jesús es mi única manera de entender mi existencia. Si usted logra comprender esto, usted ya no tendrá problemas existenciales. Usted ya no tendrá vacíos de propósito en su vida. Una de las más graves cosas que posee la iglesia, o que tiene la iglesia como problema hoy día, es que no consiguen su propósito. Piensan que su propósito es solamente venir un domingo a la iglesia, sentarse en una silla, oír un mensaje y regresarse a su casa, y luego decirle a su conciencia que asistió a la iglesia, y calmar el deseo de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo su ser quiere no solamente conseguir su propósito, sino caminar en Cristo Jesús, pertenecer a Cristo Jesús. Cada célula de su cuerpo quiere la influencia de Cristo en la vida. ¿Y sabe por qué usted tiene problemas existenciales? Porque usted no permite que todo su ser se amiste con Dios. Regrese a una amistad con Dios por medio de Jesús. Usted asuma su posición de hermano de Jesús, hermano menor, hijo de Dios y templo del Espíritu Santo.
Cuando usted sabe que así usted funciona, que usted es cristiano según esos estándares, usted deja de ser religioso para convertirse en un espiritual o en un ser espiritual. Si no, mientras tanto, usted toda su relación con Dios la basa en la religiosidad. Voy a la iglesia el domingo, leo mi Biblia, oro, diezmo. Prácticas que no son malas, prácticas que son buenas, prácticas que generan algún tipo de resultado o de recompensa, pero todas esas prácticas no me amistan en mi ser interno con Dios o en mi espiritualidad con Dios. Si usted necesita todo el tiempo venir al templo para poder tener un poquito de relación con Dios, usted está relacionándose con Dios solo a través de la religión. Pero si usted viene al templo bajo la convicción de que ha pasado la semana con momentos, no voy a decir que va a pasar todo el día en una constante relación con Dios, porque es algo que no se ve mucho, que se ve poco y en pocos. Pero lo que sí es cierto es que usted puede pasar toda una semana relacionándose con Dios, abierto a una relación espiritual con Dios, y venir el domingo a la iglesia, como dice mi Biblia, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y no venir arrastrando los pies, porque usted dice, domingo, qué fastidio, tengo que ir a la iglesia, pero si no voy a la iglesia me voy al infierno, y yo no quiero ir al infierno, y yo quiero ir a la iglesia solamente para cuando regrese a la casa decir, fui a la iglesia, Señor, yo estoy bien contigo. Eso es religión. Pero si yo vengo a la casa de Dios feliz, contento, abra los ojos y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Ese es un hombre o esa es una mujer que mantiene una relación constante de carácter espiritual y está amistando su espíritu con Dios. Y debe hacerlo, porque yo estoy calculando vivir la vida eterna con Él. Entonces quiero amistarme con Dios. Yo no sé cuántos describí esta mañana. Domingo, qué fastidio. Yo quería dormir hasta las 11 o hasta la 1. El lunes, mañana te toca trabajar, sí, a las 7 de la mañana, es más, a las 5:30 estás parado, todo, porque hay un propósito en ti, tienes que trabajar. Pero cuando tú vienes el domingo a la iglesia, te paras el domingo y dices, qué fastidio, tengo que pararme para ir a la iglesia, ahí se ve que no has hallado el propósito de tu vida, que estás enemistado con Dios y que tu única relación es religiosa con Él. Y tengo que describirlo porque es así. O sea, la única forma cuando usted reconoce que está enfermo es cuando le da fiebre. Digo, entre otras. Pero fiebre, usted dice, bueno, no, tengo fiebre, o sea, algo tengo. Porque tiene un síntoma. Entonces quiero describirle el síntoma para que usted conozca la enfermedad. La enfermedad es enemistad con Dios. La fe es falta de agrado a su presencia y falta de propósito en la vida. Puedo ir contento el lunes, no tan contento, pero al menos voy el lunes a trabajar porque estoy buscando un beneficio en ese trabajo, sea un sueldo, sea un beneficio económico. Usted está haciéndolo porque tiene un propósito para hacerlo. Pero entonces, si viene a la iglesia, como no consigue un propósito más que calmar su conciencia, y su conciencia se calma porque no quiero ir al infierno, y como no quiero ir al infierno, voy para la iglesia. Entonces usted no viene a la iglesia por devoción ni por amor a Jesús, sino por miedo y terror al infierno, al juicio, al diablo. No podemos seguir relacionándonos con Dios de esa manera. Tenemos que empezarnos a relacionarse con Dios de forma espiritual.
por medio de una revelación en su mente primero, entender, comprender que Jesús está en él, está todo lo que usted necesita. Usted quiere un carro, está en Jesús. Usted quiere una casa, está en Jesús. Usted quiere algo en la vida, está en Jesús. Todas las cosas por él fueron hechas. Si usted logra entender eso, mire, mi Señor no es pichirre como usted. Dios se alegra en dar, y más a sus hijos. Él dice: ¿quién no me va a pedir algo bueno y yo se lo voy a negar? ¿Cómo el Padre no nos dará buenas cosas a los que se las pidamos? Dios es bueno. Yo no predico por miedo al infierno. Yo predico porque amo hacerlo. Amo predicar su palabra. Amo agradar su corazón. Todo lo que hago lo hago por Él y para Él, porque he entendido que todo está en Él. Cuando usted hace eso es libre. Es libre. A mí no me atan las ataduras, valga la redundancia, de la religión. Hace rato que me deshice de eso. Sus tonterías de hombre. Mi relación es estrecha con mi Señor Jesús. Nadie más entra ahí. Él y yo. Nadie más. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entiéndase el verbo como la palabra. Solamente entiéndalo así. No le busque aristas porque va a ser más complejo. En el verso 4 dice: y aquel verbo, del verso 1, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Lo que está claro en este verso es que Jesús es el único hijo reconocido por el Padre como su único hijo, con su misma genética de deidad o de Dios. Présteme mucha atención a lo que le digo, porque es un mensaje que no tiene ni un miligramo de religión. Es solo Biblia y revelación. Ahora bien, toda la creación fue hecha por Jesús. Pero hay seres creados solo por el Padre. Oh sí, pele los ojos. Mi Biblia establece que todo el reino del cielo o del cielo fue hecho por el Padre. Y dentro de esa creación diversa que no conocemos hasta dónde llega, Dios creó seres, todos espirituales. El único ser creado con este material somos nosotros. Hasta ahora es lo que sabemos de lo que nos corresponde saber. En una oportunidad predicaba una campaña en Bolívar, en el estado Bolívar, y el pastor organizador de la campaña, que era el encargado en movilizarme, un día después de cenar, me dice: pastor, ¿puedo confesarle algo? Y yo le digo: pastor, si es un pecado, no, hágalo con Dios. Yo dije: no me quiero meter problemas aquí. No es un pecado, pastor. Es que es una inquietud, pastor, porque a mí me pasó. Ay, ¿qué te pasó? Pastor, yo me fui a un retiro a no sé dónde en el estado Bolívar. Y pastor, me puse a leer mi Biblia con una linternita, y ahí orar, ahí suavecito. Usted sabe, estaba la noche bonita, pastor, y de repente apareció un ovni. Entiéndase, objeto volador no identificado. Yo lo veo así y le digo lo que llamamos aquí en el país, en el llano, platillo volador.
Sí, pastor. Aquí entre nosotros, porque yo eso no se lo cuento a nadie, porque me van a decir loco. Pastor, por Dios, me dice, fue una nave espacial. Salió de la nada, tenía luces, me la describió y se detuvo frente a mí. Y yo sentía que me estaba inspeccionando. Y en un momento yo le hablé a la nave y le dije: soy de la tierra, ¿ustedes de dónde vienen? Estaba esperando que dijera E.T. phone home. Pero no, créame que estaba haciendo un gran esfuerzo para no reírme. Y el hombre, esperando una respuesta mía, después que me confiesa que la nave estuvo un rato, no se sabe cuánto, pero estuvo un rato que él dice que lo estuvo inspeccionando. Así como llegó, se fue. Me dice: desde ese día, pastor, oye, yo tengo la cabeza caliente con eso, me dice. Me es difícil leer la Biblia, me es difícil orar porque tengo esa cosa aquí. Entonces, pastor, si hay vida fuera del planeta, pastor, hay gente extraterrestre, no es mentira. Y yo oyéndolo y viendo cómo estaba dubitando de su fe, no lo voy a juzgar. Yo nunca he visto un platillo volador, más que el que mi mamá me lanzaba de vez en cuando. Le dije: pastor, ¿tú sabes lo que yo hubiese hecho en tu lugar? Oye, no sé, pastor, dime, ¿qué hubieses hecho? Lo que yo lo hubiese hecho entonces para ver. Y mire, lo primero que yo hubiese hecho no es preguntarle de dónde vienen. Yo lo que hubiese hecho es mirarlo fijamente a la nave y decirle: bendiciones. Aquí en esta tierra, no sé dónde vienen ustedes, pero aquí en esta tierra somos cristianos, creemos en Jesús, y para esta raza del planeta, nuestro Salvador se llama Jesucristo. Y si ustedes quieren, puedo ir a su planeta a hacer una campaña evangelística para convertir su raza a la fe nuestra. Y ese hombre me dice: hermano, ¿y qué sentido tiene eso? Bueno, ¿y qué sentido tiene lo que tú me estás diciendo? Porque esta es mi fe, y mi fe no puede ser amenazada por nada ni por nadie. Yo tengo que defender mi fe en la tierra, en Marte, en Mercurio, en la luna, en cualquier sitio del universo. Yo tengo que ir siendo creyente. ¿O es que si yo soy creyente en la tierra y me voy a la luna, dejo de ser creyente? Ese es el gran problema de muchos cristianos. Son creyentes solo en la iglesia, y cuando salen de la iglesia no son creyentes. Son creyentes en Venezuela, pero cuando se fueron de Venezuela no son creyentes en el país donde haya llegado. El problema es que mi fe no está suscrita a un lugar, está suscrita a una persona, y su nombre es Jesús. Y mientras yo tenga fe en Jesús y Jesús sea mi Señor, no tengo ninguna amenaza a mi fe. Yo no sé dónde estaba Jesús, no sé dónde queda el cielo, pero Él vino de arriba y se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y Él estaba lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que sabemos de Jesús, del Jesús de la tierra, del Jesús que vino a la tierra a morir por todos nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue el que nos mostró el amor más puro. Él fue el que nos mostró el perdón más profundo. Él fue el que nos perdonó la tolerancia más amplia.
Él fue el que nos mostró la mayor y mejor relación con el Padre creador de todo el universo. Él fue, y por medio de Él fue que recibimos el Espíritu Santo. Y por Él y solamente por Él podremos ir al cielo. Y cuando yo tengo claro todas estas cosas, no necesito una religión entre Él y yo. No necesito identificarme como evangélico, católico, bautista, luterano. No necesito identificarme, porque yo soy cristiano y soy creyente y mi Señor es Jesús, y eso es suficiente para mí. No hay una barrera religiosa entre mi fe y mi confesión. Y debemos ampliar nuestro espectro en cuanto a la fe se refiere. No seguir siendo obtusos o pequeños en nuestro credo de fe, en nuestra posición de fe y en el ejercicio de nuestra fe, sino amplios, entendiendo que nada ni nadie amenaza mi fe. Nada ni nadie amenaza mi fe. ¿Alguien entiende eso? En una de las giras que hice, me saludó un señor con todos los collares que usted puede imaginarse: verde con amarillo, pepas de samuro, todas las que usted se puede imaginar, dientes de cuánto animal hay. Y quien me pide que le reciba para un saludo corto, me advierte: pastor, este tipo es el brujo más brujo que hay en la zona. Le tienen terror. El tipo se convierte en animales. El tipo se vuelve espíritu y se mete en las casas. Era sorprendente que el que me decía eso era un pastor. Y yo, bromeándole al pastor, le digo: pastor, pero usted conoce más lo que puede hacer este brujo que lo que puede hacer el Jesús que está en nosotros. No, bueno, pastor, yo solamente le advierto para que usted sepa a qué legión, a qué fuerzas del diablo usted va a enfrentarse. Yo creo que el pastor estaba esperando que yo le dijera: no, José, ni loco. Yo para darle la mano a ese hombre tengo que tener 40 días de ayuno. Le dije al pastor: tráigalo, sí, tráigalo. Saludo rápido, pero rápido le dije. Hice rápido porque tengo otra gente que tengo que saludar. Y entra aquel brujo. Yo no sé si él esperaba que yo me sorprendiera o algo, pero apenas pasó la puerta, yo me le vine encima y le di la mano. Dios te bendiga. Y este hombre me dio la mano, me dijo: amén, pastor. Bajó la cabeza. Le agarré su mano con mis dos manos y le dije: para mí un gran honor conocerte. Como cualquier ciudadano, le dije, todos delante de Dios somos almas necesitadas, le dije, todos. Y cada uno trata de acceder a esa necesidad por varias vías. Cada uno dirá que tiene la verdad. Yo no sé cuál es la suya. Mi verdad se llama Jesucristo. Y este hombre rápidamente me dijo: no, pastor, yo lo único que quiero es saludarlo porque le tengo una gran admiración. Tengo que reconocer que algunas veces que he oído su mensaje ha atravesado mi corazón y me ha puesto a dudar de mi fe. Me dijo esas palabras. Yo le dije: soy un creyente absoluto en Jesucristo. Y si alguna vez usted quiere venir a esta fe, búsqueme, que yo la recibiré con los brazos abiertos.
volvió a bajar su cabeza y me dijo: gracias, pastor, muchísimas gracias. Honor para mí saludarlo. Gracias por recibirme. Nunca pensé que me podría recibir. El hombre salió y este pastor después viene y me dice: pastor, el hombre saliendo le dijo a uno que estaba allá afuera esperando, le dijo: hacía un esfuerzo para no caerme frente a ese hombre. Las piernas me temblaron y casi me pongo a llorar. Entonces, yo no dudo que se convierta en alguien, en perro, en gato, lo que sea. ¿Para qué yo me quiero convertir en perro o en gato si soy hijo de Dios? ¿Para qué? Y si él se convierte en gato o en perro y vuela como espíritu y todas esas cosas, nada de eso me impresiona. Nada. Porque él, como gato o perro, puede hablar con una persona o con otro perro. Él, volando por el espíritu, puede espiar a otros y ver a otros. Digo yo, si es que lo hace. Pero yo hago una cosa que él no puede hacer. Yo hablo con Dios todos los días, cara a cara. Y eso solo hace un creyente en Jesús. Si alguien tiene a Jesús en su corazón, es hermano de él, hijo de Dios. Y cada vez que dice Padre en el nombre de Jesús, inmediatamente el cielo se abre y sus palabras son oídas en el cielo. Y esa condición no la cambio por nada ni por nadie. Sentido de pertenencia. Yo pertenezco a la iglesia no porque tengo una Biblia debajo del brazo. Yo pertenezco a la iglesia no porque tengo el pelo largo o una falda larga. Yo pertenezco a la iglesia no porque tenga un traje o una corbata. Yo pertenezco a la iglesia no porque doy diezmo o porque asisto a una congregación. Yo pertenezco a la iglesia de Jesús porque lo recibí como mi Salvador y me lavó con su sangre. Y esas son cosas que van más allá de la religiosidad de cualquiera. Mientras más revelación usted tenga de Jesús, más identidad tendrá cristiana. No habrá nadie que lo engañe, o nunca dubitará de su fe. Todas las cosas fueron hechas por él. Fue hecha por la palabra de Dios. Ahora, si vamos rápidamente a Juan 1 y luego saltamos a Hebreos 11, verso 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo fue hecho por la palabra. ¿Tienen eso? Ok. ¿Se da cuenta esa palabrilla? Y eso es lo que define la fuerza de lo que viene. Y así está en el original. Dice: todo fue constituido, o el universo fue constituido por la palabra. No con la palabra, sino por la palabra. Eso le atribuye responsabilidad a alguien. Déjeme darle una pequeñita clase de castellano, muy cortica. Si yo digo que el pastor Paco tomó un martillo y abrió un hueco en la pared, ¿con qué lo abrió? ¿Con qué lo abrió? Con el martillo. Pero ¿quién lo abrió? ¿Por quién fue perpetuado el hecho? ¿Quién hizo la acción? Por el pastor Paco. Es decir, el hueco fue hecho por el pastor Paco, pero fue hecho con un martillo. La responsabilidad no es del martillo.
La responsabilidad es por quién fue hecho. Cuando yo me refiera a la responsabilidad del hueco, cuando lo vea, yo voy a decir: ese hueco fue hecho por el pastor Paco. Todo el universo fue constituido por la palabra, no con la palabra. Quiere decir que la responsabilidad de la creación no se le atribuye al con, sino al por. Y el por es la palabra, pero la palabra es el verbo, y el verbo es Jesús. Así que Él fue el que hizo todas las cosas. Por Él fueron hechas, por Él subsisten, porque Él las hizo. Y si Jesús fue el creador de todo lo que se ve, que fue hecho de lo que no se veía, que el Padre lo ejecuta por medio de Él, porque fue por la palabra, ¿cómo Él no puede hacer un milagro para ti? ¿Cómo Él no puede hacer una sanidad para ti? Una provisión para ti, o un milagro creativo de cualquier tipo. Él puede hacerlo. ¿Cómo Él no puede cambiar mi país? Él puede hacerlo, porque me cambió a mí. Y si me cambió a mí, puede cambiar a este país. ¿Alguien cree eso conmigo? Fue hecho por Él. Pero la primera manifestación en la tierra, eso fue en el universo entero. No sé cuántos planetas fueron creados y cuántas galaxias fueron creadas por Él. Pero me llama la atención, y aquí vengo, me llama la atención que si hay, como lo dicen los científicos, otras galaxias con otros sistemas planetarios, y dicen los científicos que hay otros planetas similares a la Tierra, y dicen los científicos que puede haber vida en esos planetas, ¿por qué Jesús, cuando se decidió hacer carne, vino a la tierra? Eso es una preguntita que le dejo ahí para los cientólogos. El asunto es que hay un lugar de donde Dios crea. Y aquí sí que le voy a partir la religión en cuatro a los que me oyen. Repito, dije ahora los cientólogos locos, cientólogos, que le encanta leer la ciencia para ver cómo explican la Biblia. Y están los teólogos, los locos que quieren explicar a Dios. Ambos locos para mí. Dios le dijo a Job: Job, ¿cómo me explicas a mí? Job quedó completamente humillado ante esa pregunta. ¿Quién podrá explicar al creador de todo el universo? Nadie. Lo más sorprendente es que Jesús no era un hijo único de Dios que estaba por ahí aburrido sin hacer nada en el cielo, sino que por Él fueron hechas todas las cosas, por Él subsisten. Jesús es el equilibrio perfecto de la creación. Por eso el mar sigue donde está. Por eso la tierra no pierde su movimiento de rotación ni de traslación alrededor del sol. Lo hace todo el tiempo, en el mismo tiempo, con algunas pequeñas diferencias como los años bisiestos, pero de resto no hay un día que tenga 23.5 horas. Todos los días tienen 24 horas exactas. Ese equilibrio del universo es porque Jesús vive. Mientras que usted vea todo el orden del universo, Jesús está vivo. ¿Alguien entiende eso conmigo en esta mañana? Un día
es un cuento largo, otro día se lo he hecho, pero un día en Génesis, en el verso 1 dice: en el principio. Lo he dicho varias veces, pero hoy quiero resaltarlo porque está más claro, creo yo, que hay un lugar donde Dios se para crear. Hay un lugar donde Dios se para crear. Hay un lugar donde yo me paro para predicar: en el púlpito. En el púlpito yo predico. ¿Que hay otros lugares para predicar? Sí, todo lugar puede ser usado para predicar, pero hay un lugar que es característico y que cada vez que yo vengo a este lugar voy a predicar: cuando yo estoy en el púlpito. Bueno, hay muchos lugares en el universo de donde Dios pudo hacerlo, pero parece ser que había un lugar donde Dios se paraba para crear sistemas solares, galaxias. Ese lugar lo llama la Biblia el principio. Por eso Génesis 1:1 dice: en el principio, indicando un lugar, no un tiempo. Un lugar, no un tiempo. Si fuese un tiempo, vamos otra vez, dijese al principio. Pero no dice al principio, dice en el principio, indicando un lugar. Y ahí Dios se paró a crear, porque el lugar de creación se llama el principio. Ahí comienza todo lo que Dios crea, porque lo crea desde ese lugar. Usted y yo no lo conocemos, pero un día lo conoceremos. En el principio se paró Dios para crear y vio hacia un planeta que ya Él había creado, con un propósito que ya Él tenía. Y la información la recibe del Espíritu Santo, porque sorprendentemente pudo haber estado el Espíritu Santo en cualquier parte de las galaxias que han descubierto, que tienen más años que esta galaxia. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba solo en la tierra y se movía sobre la faz de las aguas. Y se movía sobre la faz de las aguas, haciendo un escaneo de la situación en que estaba el planeta, para poder informarle al Padre las circunstancias en las que estaba. Y el Padre se para y dice algo que me llama la atención. Se para en el principio, no a crear, sino a ordenar, porque la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Pero todos que hemos leído Génesis, teniendo esto claro, el Padre se para en el principio y dijo Dios: hágase la luz. ¿Ha leído eso? Próximo verso. Y vio Dios que la luz era buena. Próximo verso. Próximo verso. Dijo Dios. Y si sigue leyendo, va a hallar lo mismo varias veces. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Cada vez que Dios decía, algo ocurría. Así que los teólogos
Dicen que Jesús era la luz, y claro que lo era seguramente en una manifestación. Pero es que si usted de repente se ríe, yo no puedo decir que todo el día usted está riéndose. Es una manifestación suya. Si usted llora, yo no puedo decir que todos los días usted llora o todo el día usted llora. Es una manifestación suya. La luz es una manifestación de Jesús, pero Él es más que luz. Aun cuando Jesús se identifica, dice: yo soy el camino, refiriéndose a la ruta para llegar al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jamás dice que es la luz. El Padre dice que es amor. Tampoco dijo que era luz. Pero al referirse a usted y a mí, dice: vosotros sois luz. Ahora bien, el Padre está en el principio, y dijo Dios. Y dijo Dios. Todo lo que se iba creando o reorganizando en la tierra se hacía después que Dios lo decía. Según Hebreos 11:3, todo lo hizo. ¿Por qué? No oigo. Por la palabra. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? En la tierra, moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Dónde está el Padre? En el principio parado. Falta el Hijo. Pero si empiezo a buscar explicaciones bíblicas y no teólogas, me voy a ir a los versos donde el Espíritu Santo me lleva. Y el primero que me va a llevar es a Hebreos 11:3, diciéndome que todo lo que ocurrió en el principio fue hecho, sorprendentemente, no solo por el Padre ordenándolo, no solo por el Espíritu Santo ejecutándolo en la tierra, sino propiciándolo por la palabra de Dios. Y si yo quiero entender dónde estaba Jesús, para entender que Él era en el principio y que Él era con el principio y que Él era Dios, es en el verso 1 de Juan. Entonces puedo entender que Jesús es el verbo es la palabra en Hebreos 11:3 es la que generó toda la orden de ejecución para que todo fuese ordenado y creado por la palabra de Dios. Y luego entonces puedo entender que en el principio el Padre está sobre el lugar de creación, el Espíritu Santo está en la tierra y Jesús será lo que Dios decía. Cada vez que Dios hablaba, Jesús se manifestaba con el poder creativo de Dios. Entonces el Espíritu Santo lo ejecutaba en la tierra, haciendo todo lo que la palabra decía. Desde entonces, la palabra no solamente crea, sino que la palabra es Jesús, y Jesús es creador. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Termino. Si entonces todo está en Jesús, resumiendo este mensaje, a un país que necesita urgentemente dos cosas: orden y dirección. Orden y dirección. Puedo decirle con toda autoridad en esta mañana que este país, más que una buena economía, que este país, más que una buena posición en el hemisferio, este país, más que un cambio político,
Este país, más que aún un reencuentro y reconciliación nacional, este país necesita orden y dirección. Y este país, más que todas estas cosas, necesita urgentemente a Jesús. Porque si es Jesús la visión principal, Jesús traerá a través de su gente orden y traerá a través de su gente dirección. Y luego con ese orden y con esa dirección o visión lograrán el cambio que todo el país necesita, sea económico, sea social, sea político o en todos los aspectos. Y tendremos entonces una nación reordenada por Dios, reorganizada por Dios, llena de la luz del cielo y habitada por todos los hermanos de Jesucristo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo en esta mañana? Si usted entiende lo que estoy diciendo esta mañana, sabrá que según ese mensaje y según lo que hemos estado viendo y oyendo, el plan de Dios no es una invasión militar. El plan de Dios es un poderoso avivamiento en este país. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? ¿Alguien oyó eso? Deje de ver hacia el mar esperando que un buque de guerra aparezca. Deje de estar viendo hacia la frontera esperando que un ejército aparezca. Y empieza a ver al cielo de donde vendrá nuestro socorro. ¿Alguien puede gritar amén a eso con fuerza? Nuestro socorro viene del cielo, del creador de la tierra. Él vendrá. Y cuando digo Él vendrá es porque Él propiciará desde el cielo una circunstancia en la tierra que haga ver el mayor avivamiento de todo este hemisferio y continente. Y puedo creer, y si no, déjeme creer que eso va a comenzar en Venezuela. Y si usted no cree, acompáñeme en la fe, apóyeme en la fe, pero estoy convencido y persuadido de que Dios tiene un gran y poderoso plan con este país y que vamos a ser pioneros en los cambios que vienen de camino y vamos a tener la gracia, el favor, la sabiduría, la inteligencia y la ciencia para poder hacer todo lo que Dios nuestro Señor quiere que hagamos. Así que les puedo anunciar una vez más y mil veces más lo haré: vienen días de gloria para nuestro país. ¿Alguien dice eso conmigo? ¿Alguien cree eso conmigo en este lugar? Entonces prepárense. 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 A los jóvenes, estudien. Prepárense. A los que están fuera y me vean y me oigan, prepárense, porque van a regresar. Al cielo le digo hoy, prepárense, porque vamos a trabajar duro por la voluntad del cielo. Y el infierno le digo hoy, prepárense, porque el cielo va a venir a la tierra y el infierno se va a cerrar en este país. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien grita amén? ¿Alguien puede alegrarse frente a Dios y a su palabra? Yo les digo, iglesia, no espero nada de lo que han anunciado los locos. Y tal vez yo sea un loco para esos locos. Tal vez yo sea el falso profeta que dicen que anuncia días buenos cuando ellos han anunciado que viene muerte, que la población será diezmada por un gran ejército que va a entrar. Y yo le digo a estos profetas locos, ¿para qué van a diezmar a la población? Porque sus visiones dicen que la población será diezmada. Porque de Estados Unidos vendrá los 2 millones de muertos,
por coronavirus los tiene Estados Unidos, no los tiene Venezuela. Yo le digo a los profetas locos, dejen de aterrorizar a la población y a la iglesia, diciéndole que vienen peores mortandades y que ya vieron el caballo negro del primer sello. Que sigan propiciando que soy falso profeta, pero les voy a decir quién, porque mi Biblia dice solamente esto: si las palabras del profeta se cumplieran, el tal profeta será profeta de Dios. Si las palabras no se cumplieran, el tal profeta no será profeta de Dios. Así de simple. Le digo a los profetas locos que demos un tiempo a ver de qué lado Dios está. Si mañana Dios honra lo que dije, les desafío a los profetas del desastre y les exijo que regresen a cero en la iglesia, que reciban a recibir a Jesús en el altar, luego a hacer clases de catecúmenos, a bautizarse y luego a hacer el servicio más básico que se puede hacer en el templo donde asisten. Le digo a los profetas que nos visitan de otros países a veces, bueno, cuando lo hacían, pero siguen diciéndolo desde afuera, que para que puedan profetizar sobre este país, que se vengan a vivir aquí. Pero no voy a oír más esas voces. Ni siquiera las tomaré en cuenta. No me manden profecías ni tonterías a ninguna de mis redes, porque van a ser inmediatamente bloqueados. Estoy convencido, persuadido de que vienen días de gloria para este país. Que hemos sufrido la peor crisis de la historia, pero estos profetas locos quieren más. Que jamás anunciaron antes que esto venía. No hay ningún profeta en ninguna parte del mundo diciendo viene una pandemia. Ni uno, ni uno. Esta cosa apareció en China y nadie lo anunció. ¿Qué quiero decirle con eso? Olvídese de estar oyendo tanta tontería y leyendo tanta profecía, y relaciónese con el Espíritu Santo para que le revele a Jesús. En Jesús está todo. Usted va a tener todos los días ánimo, fe, esperanza, ganas de vivir, ganas de luchar y ganas de ganar. Y usted va a ganar.